Bienvenidos al podcast China, Taiwán y Estados Unidos, en choque de poderes, donde desglosaremos las tensiones entre estas tres grandes potencias y cómo sus relaciones están marcando el rumbo del futuro global. Mi nombre es Mariela Vial. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kelly Figueroa y pues hoy hablaremos de un conflicto que ha estado en el centro de la política mundial durante décadas. ¿Por qué la relación entre China, Taiwán y Estados Unidos es una crítica para la seguridad global? Esto vamos a analizar el día de hoy. Buenas noches, mi nombre es Rebeca y exacto, como ya habían mencionado mis compañeras, nosotros vamos a hablar de lo que son desde los intereses estratégicos hasta las implicaciones económicas. Este choque de poderes no solo afecta a Asia, sino a todo el mundo en general. Prepárense para un análisis profundo de lo que está en juego en este caso. Para empezar, necesitamos extender el contexto histórico. La relación entre China y Taiwán comenzó hace más de 70 años, con el fin de que al terminar esta guerra civil, China y Taiwán tuvieron su vida nacionalista en 1949. China, por supuesto, considera a Taiwán como parte de su territorio, mientras que Taiwán se ve a sí mismo como un estado independiente separado completamente de China. Aquí es donde Estados Unidos entra en juego al haber apoyado a Taiwán durante la Guerra Fría y más allá de esto. Aunque Estados Unidos no reconoce oficialmente a Taiwán como un país independiente y todavía no hace nada, mantiene un fuerte compromiso con su seguridad. Es una política ambigua que ha generado mucho debate. Esta política es un compromiso que firmó Estados Unidos casi en lo que fue la independencia de Taiwán, que es como una disuasión contra China, porque dice que a la hora de necesitarlo, Estados Unidos mandaría sus tropas y estaría dando su poder militar como tal. Avancemos al presente. En las últimas décadas hemos visto cómo las tensiones han ido aumentando, especialmente en el ascenso de China como una superpotencia militar y asimismo económica. Y por supuesto Estados Unidos no se queda atrás. Ellos han enviado barcos de guerra al estrecho de Taiwán y pues estos barcos realizan ejercicios militares conjuntos con Taiwán y venden armas a la isla, lo que ha incrementado pues las fricciones con Pekín. Diplomático. Los líderes chinos han dejado claro que no dudarían en usar la fuerza para reunificar Taiwán con el continente. Aquí es donde entra la famosa trampa de Tucídides. El peligro que es que dos grandes potencias entren en conflicto directo. Como ya había mencionado el gobernante de China en una entrevista, lo voy a decir a mis palabras, que así a grosso modo dijo que iban a llegar a tener el territorio por las buenas o por las malas, pero sí iban a velar por lo que es de la paz, así diálogo tranquilo, pero si iba a ser necesario la fuerza, la iban a ocupar. Si bien la disputa podría parecer regional, las implicaciones son globales. La economía mundial depende en gran medida del comercio entre China, Estados Unidos y Taiwán, especialmente en áreas claves como lo son la tecnología y el comercio marítimo. De hecho, la producción de semiconductores en Taiwán es fundamental para muchas industrias, desde los teléfonos inteligentes hasta los automóviles, los chips de teléfono como tal, pues es un conflicto en el estrecho de Taiwán lo que provoca todo esto y todo este conflicto podría llegar a paralizar completamente la economía mundial. Irse es la punta del iceberg. Las alianzas de ambos países, como son la OTAN y la ASEAN, podrían verse arrastradas, lo que haría que el conflicto afecte a otras regiones, provocando una escalada aún mayor, como lo es con India, que tienen un pequeño conflicto de lo que son las fronteras. Además, la cuestión de Taiwán es un punto crítico en la política interna de ambos países. En China, cualquier signo de debilidad de su política hacia Taiwán puede llegar a ser visto como una amenaza a la autoridad del Partido Comunista. En Estados Unidos, el apoyo a Taiwán es un tema bipartidista con implicaciones estratégicas y también éticas. Además de esto, los últimos desarrollos tecnológicos y militares toman un papel crucial en este conflicto. China pues, ha estado invirtiendo significativamente en lo que es tecnología militar y más que todo avanzada, ¿verdad? Lo que incluye los misiles hipersónicos y las capacidades de ciberseguridad, no solo para ellos como tal, sino que para venderlo en masa a lo que es la población global en general. Y pues Estados Unidos sigue siendo un líder de tecnología militar y el mayor aporte a diferentes países. Y de hecho,
un punto muy importante es de que Taiwán es técnicamente el mayor proveedor de los semiconductores a nivel global. Ellos generan aproximadamente el 64% de los chips en total. Eso quiere decir de que tienen técnicamente este campo para ellos solos, ya que es algo muy importante para la economía tal cual de Taiwán. Y justamente estos semiconductores son el segundo producto que más exporta China, y justamente son conductores que vienen de Taiwán. Mirando un poco hacia el futuro, podría ser este desenlace de este complejo entramado geopolítico. ¿Podría encontrar estos tres actores alguna manera para poder coexistir pacíficamente? ¿O es que estamos destinados a ver una escala de tensiones más grande? Creo que la mejor manera de definir todo este conflicto entre estas tres grandes potencias sería un juego de ajedrez geopolítico, ya que cada movimiento de cualquiera de ellos impacta no solo para ellos mismos, sino que a nivel global. Cada movimiento de cada pieza pues juega un papel crucial, y no solo en la economía, sino que también en la seguridad, ciberseguridad y en muchos otros aspectos que van afectando países, pues, tanto grandes potencias como países latinoamericanos, ¿verdad? Sí, también algo muy importante es la ubicación geográfica como tal de Taiwán, porque está ubicada justo en el centro de algo que se le conoce como la primera isla, el primer cinturón de isla, perdón. Es algo que está justamente en lo que es en el mar Pacífico de China, por así decirlo. Estas islas le hacen un cinturón de contención. Eso quiere decir que ya sea que China quiera mandar un buque comercial, como algún barco comercial o algún buque con armamento o algo asasí, sí o sí tiene que pasar por este cinturón. Y por buena suerte, o ahí sí que los intereses, aquí vemos los intereses de los países, en ellos Estados Unidos, porque todo ese cinturón son aliados de Estados Unidos, ya sea aliados como tal, como es Taiwán, o tienen cierta influencia en estos países. Es curioso cómo Estados Unidos, pues, a pesar de ser parte o tomar partido del conflicto, es uno que ha tratado de mantenerse lo más alejado posible. ¿A qué me refiero? Vamos a llevar un poquito esto a la actualidad. La semana pasada, incluso el 26 de febrero, el actual presidente reelecto Donald Trump da una entrevista ante el comunicado de prensa de la Casa Blanca, en donde él asegura que no se interpone entre una invasión de China hacia Taiwán, pero deja muy claro el hecho de que él es parte y tiene una gran amistad con el presidente chino. Incluso, pues, sus palabras a grosso modo son que él no va a tomar partido, pero invita cordialmente al presidente a visitar la Casa Blanca para discutir su alianza total. Entonces, es un país, una potencia muy grande que se está metiendo entre otras dos potencias y está tomando un partido completamente claro. Bueno, el apoyo de Estados Unidos, pues Estados Unidos ha mantenido un fuerte compromiso con la seguridad de Taiwán, incluyendo la venta de armas, siempre y cuando sean armas avanzadas, y la realización de ejércitos militares conjuntos. También podemos hablar un poco de la ambigüedad en la estrategia que tiene Estados Unidos. La política de Estados Unidos hacia Taiwán ha sido de ambigüedad estratégica, apoyando a las islas sin reconocerlas oficialmente como un país independiente. Recordemos que, yéndonos un poco a la reclamación territorial, pues China considera a Taiwán como una provincia rebelde y ha dejado claro que no descarta el uso de las fuerzas para poder reunificar la isla con el continente. Sí, como ya había mencionado, él fue el presidente que mencionó eso, que dijo de una vez de que por las buenas o por las malas, y es algo que si lo vemos en perspectiva, digamos, ya tanto como civiles como nosotros, vemos que técnicamente no le conviene. ¿Por qué? Porque el territorio en sí, lo que es el territorio de Taiwán, es muy difícil de tener acceso. ¿Por qué? Porque es muy montañoso, tiene muchos barrancos. Y justamente ahorita que nosotros estábamos indagando más en este tema, yo encontré que Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial, había intentado tomar la isla. Hicieron el plan y todo. Sin embargo, necesitaban alrededor de 400,000 tropas. Era demasiado arriesgado, ya sabíamos de que
En ese entonces no estaba bien la economía como tal, entonces no se podían arriesgar tanto. Sí, es que poniendo este conflicto y Fases, digamos, el lado de China y el lado de Taiwán, y enfocándolo un poquito a Latinoamérica, empecemos con Guatemala. Guatemala está de parte de Taiwán. Ha sido un pilar fundamental en la infraestructura y en el apoyo tanto económico como en la educación del país, ofreciendo miles de becas de educación para guatemaltecos para que puedan viajar a Taiwán a especializarse en diferentes licenciaturas, maestrías, diferentes becas de diferentes áreas, las cuales pues es un gran apoyo para nuestro país pequeño en vías de desarrollo, ¿verdad? Para nosotros, enfrentarnos a una de estas grandes potencias definitivamente sería fatal. Sin embargo, pues sabemos que Guatemala toma hasta cierto punto partido hacia Taiwán. En cuanto a la presencia militar de Estados Unidos, pues Estados Unidos ha enviado barcos de guerra al estrecho de Taiwán y también ha incrementado su cooperación militar con Taiwán para contrarrestar su influencia en China. También hablando un poco de la ley política de Taiwán, recordemos que en 2022 Estados Unidos aprobó la ley de política de Taiwán que incluye asistencia de seguridad y también designa a Taiwán como un importante aliado que no pertenece a la OTAN. sí, de hecho, estas mismas alianzas que vemos de que, por ejemplo, Estados Unidos y Taiwán, sabemos de que ya sea personas, así nosotras nos guiamos por intereses propios, así mismo son los países, así mismo son los estados. Y el mayor interés que tiene Estados Unidos en lo que es Taiwán son yo insisto, son los semiconductores. ¿Por qué? Porque son herramientas, por muy chiquitos que sean, están todito. Lo tenemos nosotros a la mano, una computadora, un teléfono, la televisión, la refri, en todo. Y así mismo las grandes potencias lo buscan. ¿Por qué? Porque con eso mismo mejoran ya sea sus inteligencias artificiales, sus armas, mejoran todo. Entonces es algo que sí o sí tiene que seguir en el mundo. Peor ahorita en un mundo tan tecnológico y vamos todavía para más tecnología. Claro, y viendo en perspectiva, siendo Taiwán este macro productor de todos estos chips, es que enfocándonos más que todo en lo que es la tecnología, Taiwán tiene todo para ser una potencia solitaria. Puede mantenerse en sí solo con sus avances tecnológicos y por supuesto a China le convendría muchísimo mantenerlo bajo sus redes o al menos controlándolo de cierta manera. Pues es cómo establece China el poder ante esta colonia rebelde, como este estado rebelde, como lo llamaba la compañera. Y definitivamente es muy claro cuál es el objetivo de China: recuperar toda esta gran masa de tecnología que está ofreciendo Taiwán, que se está poniendo a la parte de países como Surcorea, que tiene altos niveles en tecnología. Entonces, ¿es capaz de mantenerse solo? Probablemente. Pero definitivamente se ve claro cuál es el objetivo de China. Sí, de hecho, si en algún caso hipotético China llega a invadir Taiwán como tal, como ya había mencionado, son de territorio muy montañoso, muchos acantilados, y justamente los lugares donde sí pueden entrar, hay empresas, hay fábricas de estos microchips. Entonces, si llega China a invadir, tendrían que evitar dañar como tal estas fábricas, porque es algo que sí o sí, peor como sabemos, China es un lugar muy tecnológico, Asia en general es un lugar muy tecnológico. Entonces, si llega a pasar algo, sería en busca de este campo. Y es que esta escalada de tensiones también se ha reflejado en las acciones económicas. Por ejemplo, China ha impuesto restricciones comerciales a Taiwán y también ha incrementado sus inversiones en infraestructura militar en el mar de China. También podemos ver cómo la respuesta de Estados Unidos ha buscado fortalecer sus alianzas en la región, como la Quad, que es el diálogo de seguridad cuadrilateral, también con Japón, India y Australia, para poder contrarrestar esta influencia que llega a tener China. No cabe duda, pues que creo que definirlo como un juego de ajedrez es la mayor forma. Es claro cómo estas tres potencias se van moviendo y van afectando a países, no solo entre ellos mismos, a los países pequeños. Voy a volver a Latinoamérica, ¿verdad? Ya no hablar de Guatemala, sino que hablar de Honduras. Sabemos que no hace tanto Honduras tuvo que mandar a traer de regreso a miles y miles de hondureños que
Al momento de Honduras romper relaciones diplomáticas con Taiwán, cierran completamente lo que son las fronteras hacia las becas de educación que ellos tenían. Entonces, todas estas personas que estaban en un país extranjero sacando licenciaturas o estudios completamente importantes para ellos, todo esto se cierra y se paraliza en el instante, para lo cual pues tienen que correr a traer a toda esta gente de regreso. ¿Qué afecta esto? Pues no solo en la educación personal de cada uno, sino que también conlleva un gran impacto en nivel histórico entre ambos países, sabiendo que han sido dos países que han colaborado durante tanto tiempo, vienen y de la nada cierran sus fronteras, se rompe completamente la relación y sí, impacta mucho no solo en países grandes como puede ser Europa, organizaciones como la OTAN, potencias como entre ellos tres mismos, ¿verdad? Sino que también a estos países pequeños, pues que dependen en medida de todas estas potencias grandes. Sí, dice Kaylin, esto es una ley que tienen ellos, que técnicamente ambos se consideran China, entonces tienen que elegir por uno o el otro. Y hay algunos países, bueno, al principio todos estaban con Taiwán, todos estaban del lado de Taiwán. Poco a poco han pasado los años, ya son pocos los que están del lado de Taiwán. Vale la pena mencionar que la interdependencia económica entre China, Taiwán y Estados Unidos puede llegar a ser un factor de discusión para poder llegar a evitar el conflicto directo, ya que las consecuencias serían devastadoras para todas las partes involucradas. Y pues finalmente, el papel de la comunidad internacional no debe ser subestimado, ya que las organizaciones internacionales, las cumbres diplomáticas y los acuerdos multilaterales podrían llegar a ser muy esenciales para poder llegar a mediar este conflicto y para poder promover la solución pacífica. Yo creo que podemos dar fin a nuestra parte del podcast. Damos las gracias por toda la atención que nos han brindado y pues como conclusión podemos decir que todas estas tres potencias, al moverse entre ellas mismas, entre su lucha de poderes, pueden obtener muchos beneficios, pero al mismo tiempo pueden afectar a muchas terceras personas en este conflicto. Me agrada mucho el análisis que pudimos presentar el día de hoy y esperamos pronto que podamos seguir conversando de este tema. Adiós.